Bienvenido a un video más del canal Marden Platero. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento. Siempre en la Fuerza Armada supimos que habían extranjeros en la guerrilla. Algunos extranjeros eran combatientes, otros extranjeros eran de ayuda humanitaria, ya sea que llegaban a través de la Cruz Roja o de organizaciones internacionales, y otros extranjeros eran reporteros, periodistas de medios internacionales que pedían andar con la guerrilla. Muchas veces estos reporteros y los médicos no se involucraban en el combate, pero sí había mercenarios extranjeros. Prueba de ello es que se eliminó uno en Chalatenango. Hoy vamos a hablar de un reportero que vino de Estados Unidos a hacer un documental, y vamos a hablar la manera en la que él vivió, y vamos a ir analizando el video para que conozcas un poquito más de la historia. No quiero dejar de menos mencionar que este reportero, Down North, estuvo en Vietnam. Fue corresponsal de guerra en Vietnam para la BBC y para los medios internacionales. Él estuvo en combate como reportero, periodista o corresponsal de guerra en Vietnam. Cuando le preguntan que si quiere venir a El Salvador, imagínense hasta dónde llegaba el nivel de la guerrilla, que le preguntan y él dice: sí, quiero ir al campo guerrillero. Allí es donde comienza nuestra historia. Guazapa, el territorio más disputado de El Salvador. Llegué aquí desde la capital San Salvador, después de caminar toda la noche con un pelotón guerrillero de logística que llevaba medicamentos, ropa y municiones que, según ellos, habían comprado de ciertos oficiales corruptos del ejército. Vamos a ir haciendo un análisis del video, en el cual aquí menciona de que habían comprado medicamentos, ropa, víveres de ciertos oficiales corruptos. Este video es en la época original de un reportero, y ahí se llega al grado de que en la Fuerza Armada habían oficiales que bajo de agua hacían movimientos por amor al dinero. Bien dice la palabra de Dios que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y vendían su alma al diablo por unos cuantos dólares. Si bien es cierto, en ese entonces no habían dólares en el país, pero circulaba de una manera bajo de agua, se hacían compras. En este segmento que acabamos de ver, dice bien claro que ciertos oficiales corruptos le habían vendido lo que en este momento ustedes verán que ellos van cargando para la montaña. La guerra comenzaba a parecer una reedición de Vietnam, a medida que afluían más tropas y dólares estadounidenses. Durante 3 años trabajé como corresponsal de guerra en Vietnam, pero nunca en el otro bando. Cuando me invitaron a visitar una zona rebelde en El Salvador, pedí que me llevaran a Guazapa. Aquí están los 5 grupos guerrilleros que integran el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, el FMLN. Pero más que nada, quería saber cómo esta gente se había mantenido firme durante más de 3 años bajo las narices del ejército, a solo 30 kilómetros del cuartel general. El gobierno la llama zona de fuego libre. Eso lo aprendí bien en Vietnam. Quiere decir que aquí puede matar a cualquier ser viviente. A mí, un periodista gringo acostumbrado a un trabajo de escritorio,
el camino me resultó difícil, la mayor parte subiendo y bajando por senderos pedregosos como este. Mi primera sorpresa se produjo cuando me enteré de que las tierras altas están bajo control del ejército. Cuando se refiere a tierras altas, está hablando del campanario, está hablando de los lirios, las cúpulas que tenía el cerro de Guazapa. Ellos tenían su campamento en Palo Grande y en el Roblar. Así que continuemos con la historia. Probablemente nos estaba observando. El Roblar, un pequeño cuartel del ejército a 300 metros de altura, que se puede ver en esta película del noticiario de ABC. A menudo recibe provisiones por helicóptero. Desde el Roblar, el ejército puede ordenar y dirigir el fuego de artillería y los ataques aéreos. El frente de Guazapa tiene la forma de un huevo frito de unos 500 kilómetros cuadrados alrededor de un volcán inactivo. Para los rebeldes, la logística es una operación prioritaria. Arturo, que trabajaba como camionero en San Salvador, dirige a su pelotón por lo que él llama su propio sendero de Ho Chi Minh, que, según Arturo, comienza en San Salvador y no en Managua o La Habana. Es mentira que aquí hay armas provenientes de Cuba, ni mucho menos de la Unión Soviética, pues. Y aquí hay M16 en abundancia, G3, que el gobierno de los Estados Unidos ha mandado, pues. Entonces, en ese sentido, estaría bueno que Mr. Reagan, pues, siga abasteciendo de M16 al enemigo, pues. Quizás en un futuro no muy lejano, y tengamos fusiles que Mr. Reagan haya mandado para darle un fusil al muchacho. Después de caminar durante 18 horas, finalmente llegamos a la base del campamento rebelde, Palo Grande. Los compañeros o compas estaban esperando los pantalones nuevos. Algunos tenían pantalones rotos y gastados. Los levis estilo americano se han convertido en el uniforme rebelde extraoficial. Lo primero que se nota en la gente de Guazapa es el espíritu de equipo. Han hecho cientos de canciones, siempre exaltando la revolución y ridiculizando al gobierno. Con este tipo de dinámicas, la mente, podríamos decir que era como un colirio, un bálsamo para la mente, para el estrés psicológico del combate, porque pues te sacaba de lo que era estar metido. Caso contrario, en la Fuerza Armada, si un oficial te miraba despabilándote en música o en algo, te metía ejercicio físico, te sometía. Entonces, el tipo de actividades, algunas que otras locuras que se les ocurrían a los comandantes de guardia cuando estaban castigando algún sector, pero las recreaciones sociales en el cuartel eran muy mínimas. Por lo tanto, el estrés, la tensión y todo lo que complica las enfermedades psicológicas de lo que es la paranoia combativa, nos llevaban a andar todo el tiempo estresados. Algunos de los soldados consumían marihuana para relajar su mente del estrés combativo. Así que en este aspecto, la integración social llevaba ventaja por parte de los combatientes. En este sentido, podemos ver que la guerrilla tenía más, si lo analizamos, tenía más actividades sociales con sus combatientes, además de que integraba a cierto sector de la familia de los combatientes, porque podemos ver hermanos, niños, familiares y las nanas que estaban ahí involucrados en las actividades sociales, que eran como una especie de integración colectiva. Aquí podemos ver
que están tocando la guitarra, cantando canciones, haciendo la música, y eso los integraba, los recreaba y los hacía despabilarse de lo que es la guerra, a pesar de que nosotros estábamos arriba en el copete del campanario, los lirios, y ellos estaban a unos metros abajo de nosotros. Se dice que la diferencia entre un soldado del ejército y un guerrillero que muere en combate es que por lo menos el guerrillero sabe que harán una canción para él. Voy a cantar un corrido acerca de la unidad. Están las FPL, el PRT y la FARC. Están también los compitas que es la FAL y los del ER. Hoy la Junta se ha cagado, donde están todos los frentes, no ha podido detener. Hoy la Junta se ha cagado, donde están todos los frentes, no ha podido detener. Han cultivado estas tierras por generaciones, pero siempre para los terratenientes. Ahora las cultivan para ellos, de manera colectiva. Aquí viven alrededor de 10.000 personas y 1.000 guerrilleros armados. Dicen que aquí están creando una sociedad nueva y justa, el tipo de sociedad que vislumbran para todo El Salvador. Qué difícil y qué triste es que se haya construido una sociedad justa y equitativa en los campos de batalla y en la montaña, según el criterio teórico, porque práctico, nada que ver. Aunque en la montaña se vivía un poco, pero según el criterio teórico de los grandes intelectuales políticos que hicieron la guerra, sometieron y engañaron a los campesinos. El campesino en su nobleza, en su noble corazón de trabajar la tierra, de hacerla producir, se vieron también engañados, porque cuando el FMLN llega al triunfo, todo lo que había planteado se olvidó totalmente de los combatientes. Muchos de ellos fueron descartados, como la Chichilco y otros combatientes que fueron sacados, y se quedaron la cúpula política del FMLN. Uno de ellos que también no figura y fue combatiente, Joaquín Villalobos, no figuró en el gobierno del FMLN. Entonces el gobierno del FMLN, aquí podemos ver que esta es otra mentira del FMLN. ¿Por qué? Porque engañó a sus propios comandantes guerrilleros y combatientes. Miren a Raúl Mijango, ¿qué andaba haciendo? Tratando de unificar a las pandillas para hacer otro frente combativo, y tratando de buscar cómo entrar en el gobierno. También Mijango, que operó en la zona de Oriente, también quedó fuera. Y así les puedo mencionar una gran cantidad de comandantes y combatientes que no figuraron en el gobierno, y que cuando iban a buscar a uno de estos grandes que hoy andan huyendo, que se enriquecieron ilícitamente, cuando iban a buscarlo ni lo querían atender en sus despachos. Entonces, ¿dónde quedó ese planteamiento en teoría y en mentira? Con el trapiche exprimen la caña y luego hacen bloques de azúcar no refinada. Aquí producen casi todos los alimentos, pero reservan una parte del azúcar para hacer trueque. Se mostraron muy susceptibles a mis preguntas sobre el apoyo cubano o soviético, y me dijeron que aunque Cuba y la Unión Soviética no existieran, igual habría revolución en El Salvador, y que las condiciones terribles son las únicas causas de las revoluciones. Es probable que los bloques de azúcar vayan a parar al almacén de Antonio, junto con el jabón, la mantequilla y los cigarrillos, lujos que provienen de los pueblos cercanos, controlados por el gobierno. Antonio es un capitalista de Guasapa. Vende mercaderías cuyo precio depende del riesgo que implica introducirlas de contrabando.
El FMLN dice que apoyará a los empresarios como Antonio en la economía mixta que están tratando de crear en El Salvador. Este segmento nos lleva a otra mentira, que es que el FMLN apoyaría a los capitalistas y apoyaría a Antonio, por ejemplo, el empresario que sus precios dependían del grado de riesgo con que él metía el contrabando al cerro. Eso fue lo que dice el video. Y eso quedó en mentira, porque muchos empresarios se vieron afectados con las políticas nuevas que el FMLN implementó. De hecho, ellos fundaron Alba Petróleos, fundaron Alba Alimentos y empezaron a hacer su cúpula de gente cercana, porque habían muchos que eran dirigentes políticos, que algunos alcaldes, por ejemplo, y tenían acciones en Alba Petróleo. ¿Y cuál era la figura? Lograr un poco tal vez de lavado de dinero para lograr hacer negocios o las pintas de negocios ficticios para poder ellos enriquecerse ilícitamente. Pero les puedo asegurar que hay muchos empresarios que le apostaron al apoyo del FMLN y hoy están presos. Hoy están presos por el mismo gobierno del FMLN. Caso del chino que tenía los car wash. Vean, no voy a mencionar nombres, pero usted analice lo que le estoy diciendo, que ese tipo apoyó con grandes cantidades de dinero para la campaña del FMLN para que llegara al gobierno. Cuando llegó al gobierno, lo que hizo fue darle la espalda, como a muchos combatientes. También era el tiempo de la cosecha del sorgo. Durante las 6 semanas que estuve aquí, observé que la gente de Guazapa se considera la vanguardia de la revolución, defendiendo el bastión rebelde contra las invasiones del ejército. Guazapa es un símbolo de la resistencia. Con el sorgo y el maíz molidos se hacen tortillas. Ávila y sus vecinas preparan alrededor de 500 tortillas al día para alimentar a los guerrilleros y a sus familias. Las actitudes con respecto a las funciones del hombre y la mujer en las zonas rebeldes están cambiando rápidamente las tradiciones machistas. Una mujer me dijo que ahora todos los hombres se lavan la ropa, pero todavía no hacen tortillas. Todos parecen tener conciencia de la importancia histórica de lo que están haciendo aquí y están convencidos de que la vida que llevan es muy importante para ellos y para las generaciones futuras. Generalmente, cada comida consiste de solo 2 tortillas y media taza de frijoles. Este era uno de los pocos días en que se servía carne en la cena. Los compas me dijeron que eso quería decir que muy pronto entrarían en combate. Esas mujeres que hacían 500 tortillas por tiempo de comida, mujeres abnegadas, mujeres entregadas a una ideología, a la revolución, podríamos decirlo. Si bien es cierto, el periodista menciona que Guazapa es la vanguardia de la revolución, porque Guazapa está en el centro de San Salvador. Guazapa se convierte en un punto estratégico para las unidades, las 5 unidades del FMLN, y por la inmensidad y lo quebrado del terreno es estratégico para que se escondan las patrullas guerrilleras. En este caso, el gran campamento que existía en Palo Grande, en el Roblar, estaban estas mujeres que no eran de la población, eran las nanas de la guerrilla, las mujeres que cocinaban. Cuando él se refiere a que los hombres están dejando el machismo y están comenzando a lavar su ropa, es
¿Qué hombre acá en Estados Unidos no lava su ropa? ¿Qué hombre acá en las ciudades avanzadas que está soltero no le toca hacer sus cosas? Muchos combatientes no tenían pareja y su pareja tenía que combatir, por lo tanto les tocaba dividirse las responsabilidades. O sea, estamos escuchando una conclusión en la cual al final de la vida, todo ser humano va a llegar a ese punto de que tiene que hacer sus cosas para hacer y estar mejor. Y no se trata de la cultura machista. Aquí hay muchos militares, muchos hombres que dependen de la mujer. Esos son dependientes, ¿verdad? Dependen de la mujer para que les haga todo. Pero hay militares que conservan su individualidad, o podríamos decir que son autosuficientes para sobrevivir y hacer sus cosas, y no se trata de cultura machista, se trata de cultura moderna y avanzada. ¿Preparados para la carta de fuego, no? ¡Listo! Me advirtieron que dentro de pocos días iban a atacar un puesto de avanzada del gobierno. El adiestramiento comenzó a intensificarse. 3, 4. Son hijos de campesinos y la mayoría ha nacido aquí. Reflejan la variedad étnica del pueblo salvadoreño. Alrededor del 20% de los combatientes de Guazapa son mujeres. Hilario, el instructor, había estado en la Guardia Nacional, pero fue capturado y decidió quedarse con los guerrilleros. Su familia cree que ha muerto en combate. Para cerciorarse de que todos sepan que se cambió de bando, todavía usa el cinturón con la hebilla de la Guardia Nacional. En la vida civil no encontraba trabajo en ninguna índole por la crisis económica que está pasando en nuestro país. Y el empleo más próximo para mí fue el de la Guardia Nacional. Bueno, allí me incorporé solamente por el sueldo, no por defender la patria como se dice hasta ahorita que la está defendiendo. Fui hecho prisionero primeramente. Después me dieron a entender en la lucha el por qué el pueblo se había levantado en armas, y me decían de que ya no era posible de que estuviéramos bajo ese dominio pues de los oligarcas que mantienen al trabajador de 7 a 4 de la tarde por un miserable sueldo que no alcanza ni a veces ni para vestir. Incluso yo estoy trabajando pues no con la esperanza de que me van a recompensar con algo, sino que entregarme en toda la revolución. En mi tiempo en la vida militar, yo he podido conocer militares alienados, militares fantasiosos, y he podido conocer también militares originales, gente que juramentó o juramentamos el pabellón y no vendimos nuestros ideales y nuestra convicción. Ya lo dijo él. Se metió a la guardia no por un amor a la patria, sino que dijo por ganar dinero. Este tipo de personas no son personas con ideales ni convicción. Ya él ya tenía su tendencia guerrillera, ya él ya tenía su tendencia, y ahí anda con el cinturón de la guardia apantallando que era el instructor, porque estuvo en una entidad, pero en realidad su corazón era de izquierda. Yo conozco militares que no se venden ni nada y son personas educadas. Conozco militares que no fueron nada y son los que más me ofenden, los que más lanzan veneno. Pero en este canal tratamos de ser educados y de bendecir a las personas, porque a medida que nosotros tiramos esa pelota va a rebotar y nos va a llegar.
Si nosotros lanzamos una bendición, nos va a llegar una bendición. Pero si nosotros nos dedicamos a hacer o a ponernos al tiro con las personas o a maldecir, nos va a regresar todo lo que lanzamos. En este mundo, todo lo que das, recibes. Y les puedo asegurar de que también este camarada no se benefició con la llegada del FMLN al gobierno. También fue una persona que fue abandonada, pues, por sus líderes. Vea, él demostró, dice que estaban preparando un ataque a una fuerza militar. Ya vamos a hablar del ataque, pero aquí pueden ver de que hasta cierto punto la guerrilla, a pesar de su gran potencial de camuflajearse entre los campesinos y sorprender a las fuerzas militares, aquí podemos ver que hasta cierto punto muchos eran imitación de los originales. ¿Y quiénes éramos los originales? Las Fuerzas Armadas. Ese era el ejército impuesto por el gobierno. La Biblia dice de que todo ser humano debe de someterse a las autoridades locales. ¿Y cuáles son las autoridades locales? La Fuerza Armada, la policía, las autoridades locales, el gobierno. Entonces, alguien que no se sometía quiere decir que estaba en contra de los ideales o de la palabra de Dios. Y todo pasará menos la palabra de Dios. Entonces, ellos eran imitación de los originales. No eran originales. El marchado, flojo, vea, con convicción combativa, sí, porque el guerrero cuscatleco tiene una convicción para combatir. Cuesta arriba, María, la maestra, comenzaba las clases con lecciones de gramática. En El Salvador, el 40% de la población no sabe leer y escribir. La M y la A, como lleva la L y se con mal. La C y la O con. Ahora hay 40 escuelas primarias como esta en Guazapa. La C y la AK. María también enseña a salir adelante con los problemas especiales del crecimiento en Guazapa. Por ejemplo, cómo sobrevivir un ataque aéreo. La P y la F, la L y la ULU, la C y la AK, la peluca. Casi todos los días que estuve aquí, hubo bombardeos de la Fuerza Aérea, a menudo con cohetes de fósforo blanco. Los había visto en Vietnam, donde se usaban como marcadores de humo a fin de dar a los pilotos un punto de posición visible para arrojar las bombas. Aquí se usan como un arma contra la gente. Después del ataque, en el hospital había un niño de 5 años, Freddy, con quemaduras de fósforo en casi todo el cuerpo. El fósforo se adhiere a la piel. La doctora Jazmín dijo que no tenía ungüento de sulfato de cobre para tratar debidamente a las quemaduras. De estos casos hubo muchos. Yo me pregunto, ¿qué hacía un niño en una zona de combate donde el fósforo blanco, como dice este periodista que fue corresponsal en Vietnam, se usaba en Vietnam para marcar las zonas? Sí, pero también en El Salvador se usaba para quemar la maleza que era la que eran en zonas donde se podía emboscar. Me pregunto, ¿qué hacía un niño de 5 años solo allí? Más adelante vamos a ver que el niño no vive con la familia, el niño está en el campamento guerrillero. Pero también
quiero expresar mi total y completo agradecimiento a María, esa maestra. Todos aprendimos a leer porque hubo una maestra que se interesó. Esa maestra que abnegada enseñaba sin recibir un salario, sin recibir un bono de escalafón. Enseñaba a los niños a leer en un campamento donde nunca recibió un salario. Entonces, enseñaba cositas de la revolución porque era mujer de un guerrillero, ok, pero estaba enseñando, estaba ejerciendo una labor. Y yo creo que nosotros estamos llamados a dejar un legado en el mundo y en la sociedad. Estamos llamados a hacer, contar, decir o enseñar lo que nosotros vivimos, que lo aprendan las nuevas generaciones, pero que no pasen por ejemplo, en este caso, por la guerra que nosotros pasamos. Que las nuevas generaciones tengan oportunidades, talleres, como este que dijo que se metió a la guardia. No le iban a dar trabajo porque no sabe un oficio. Y así terminan muchos jóvenes que porque ya son bachilleres creen que les van a dar trabajo. Tienen que aprender una profesión. Es responsabilidad, en este caso de nosotros los mayores, enseñar a las nuevas generaciones a aprender un oficio, aprender un idioma, aprender algo que en la vida, cuando nosotros no estemos, les ayude a defender, aportar y construir una mejor sociedad, un mejor mundo y un mejor hogar. Un médico estadounidense, Charlie Clements, trabajó durante un año en Guazapa, atendiendo civiles. Charlie fue piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Vietnam, antes de hacerse médico y cuáquero. Dijo que había venido aquí debido a la similitud que veía con Vietnam y que esperaba que su testimonio de regreso en los Estados Unidos sirviera de alguna manera para evitar una tragedia similar. This young woman is not untypical of what I've seen here. She has an abscess in her leg. The small entry you can see there is where a hand grenade fragment entered. She's yet to receive any antibiotics simply because there aren't any. And most of the patients I'm seeing are civilians who weren't combatants and were just innocent victims. Well, as a physician, I think that what I can accomplish may be very little, since the only medicine and only equipment I may have is what I can carry on my back. But I think my presence here is symbolic and is very important of the solidarity of many people in the United States that are in sympathy with the struggle of the people here in El Salvador. I'm not a communist, and nor do I think that there are any socialist models that have reached anywhere near a state of perfection. But I think that with the influence of the church, that they're striving to create a kind of socialism here that's going to have more justice than anything this country has seen in the past. Charlie ha regresado a los Estados Unidos y está recaudando fondos para ayuda humanitaria. Quiero también agradecer a Charlie Clement. Si estás viendo este video, thank you Charlie for your job. Good job. Porque él, después de haber sido piloto de helicóptero en Vietnam, termina su carrera de universidad de médico y viaja a El Salvador a hacer por decirlo así, su experiencia, su residentado, podríamos decirlo, o a practicar la medicina, y se va a la montaña con el FMLN. Trabaja un año en Guazapa y podemos ver cómo él sufrió, padeció las necesidades que en este caso la población combatiente, porque vamos a hablar de que población civil ya no había ahí, ya se habían ido. Solamente quedaban los familiares de los que tenían que ver con los combatientes, y quedaban también las madres de los niños que estaban ejerciendo su función de correos, samuelitos y niños de la guerra. Entonces Charlie era el médico de esa unidad.
gracias por las vidas que salvó, gracias por la gente que ayudó. Y si bien es cierto, pues se le podía llamar civiles a las personas que no andaban un fusil, ¿verdad? Pero hay que reconocer que estaban viviendo en un territorio que ellos mismos llaman zona liberada, pero que era zona de control guerrillero. Todos los días se fomenta la disciplina y el espíritu de equipo de los guerrilleros, hasta tal punto que todas las mañanas se canta el himno del FMLN. Es una diaria renovación del compromiso con las metas, no bien cantado, pero en voz alta. Y hoy resurge victorioso en nuestros frentes, la bandera roja y blanca nos protegerá, y una estrella del sendero nos señalará. Casi todos tienen una radio portátil sintonizada en una estación rebelde secreta. Al mediodía, Radio Farabundo Martí transmite las noticias sobre la guerra, y a la noche, Radio Venceremos hace lo mismo. Atención, mucha atención. Estos son los últimos informes recibidos desde Usulután sobre los resultados. Guazapa está en condiciones de que en su tierra el FMLN pueda conquistar imperecederas victorias. Nuestros compañeros se dedicaron desde fines del año pasado. Raúl, el dirigente político, enseñaba ciencias en San Salvador antes de hacerse guerrillero. A participar en una situación no muy precisa. Cuando me refiero a que eran imitación y no original, no lo hago con el ánimo de ofender, sino que la Fuerza Armada todos los días se levantaba a las 4 de la mañana a trotar 1 hora. Hacía su entrenamiento básico de gimnasia con y sin armas y sin armas, y después de eso hacerse lo de limpieza personal para pasar a hacer formación. A las 0600 de la mañana se hacía una formación en la cual se leía la orden del día, las actividades y todo lo concerniente al tema. Cuando yo digo que imitaban, o sea, como en esto no existían en los campamentos guerrilleros, se limitaban a cantar el himno y después de eso lo llevaban a las actividades de subversión mental. ¿Cuáles eran? Escuchar Radio Venceremos. Les ponían Radio Venceremos y Radio Venceremos con sus mentiras empezaba a decir cuántos habían matado o cuántos fusiles habían recuperado, pero no decían cuántos habían muerto de parte de la guerrilla. Entonces era una manera de trabajo OPSIC, que le llamábamos en el ejército de la sección 5, que eran las operaciones psicológicas, mentales y la concientización de cada uno de los combatientes. En este caso, los niños que estaban en desarrollo se habituaron a ese modus vivendus y su mente se le cerró, pues como cuando le pones a un caballo para que no mire para otro lado, sino que mire hacia un ideal único e insólito que tenía el socialismo del siglo XXI. Nosotros nos encontramos al ataque y no hemos retrocedido en eso. Entonces, es un objetivo. Raúl dice que no siempre les dice todo a las tropas, pero que nunca les miente. Dice cuántos soldados del gobierno resultaron muertos y cuántas armas fueron capturadas, pero pocas veces informa sobre el número de bajas entre los guerrilleros. Manteniéndonos nosotros a la ofensiva, garantizamos que en poco tiempo podemos pasar a la siguiente etapa de nuestra guerra revolucionaria, que es la de ofensiva estratégica. La formación política comienza en una etapa temprana. Los sábados por la tarde, los niños se reúnen para hacer un desfile y un picnic, portando estandartes del FMLN. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Arlene, una dirigente política, es el líder del equipo.
La instrucción militar de los jóvenes empieza recién cuando cumplen 12 años. Pero el juego favorito de los chiquillos es derribar aviones enemigos. La mayoría de los niños de Guazapa guardan recuerdos dolorosos. Mirna tiene 12 años. Hoy fue con una amiga a visitar la tumba de su madre. Hace un año, durante un ataque de la Guardia Nacional a Guazapa, la madre de Mirna decidió no salir de la casa y resultó muerta. Y dijo mi mamá, ella no se quiso ir, más bien se cortó. Dije yo, me quedo aquí, me van a matar y si me voy, si me matan, que me maten, y si no, pues tal vez quedo viva, dije yo. Y entonces cuando vi que él corrió de regreso, me fui yo detrás también corriendo. Grandes balaceras por todos lados allí. Y cuando veníamos de allá de donde estábamos, detrás de los chuchos, oíamos como que lloraba el niño y nosotros. Y entonces, pero qué, si ya la habían llevado para abajo a matarla. Y después, como a los 4 días, lo fueron a enterrar. La Fuerza Armada siempre notificó cuando iba a hacer operaciones para que la población se saliera de la zona de guerra. Si esta madre no se fue, ¿dónde está el padre? ¿Por qué habla de la madre y del padre no? Porque el padre es combatiente y anda en estos grupos guerrilleros. La madre perdió la vida por estar en la zona de fuego. Hay que destacar de que muchos niños quedaron sin padre y muchos niños fueron criados por otras familias porque perdieron a sus padres que eran guerrilleros y que eran combatientes. Muchos niños fueron criados por otras familias y hay varios casos de eso. Muchos niños emigraron también de este país y muchos padres también abandonaron el país y tuvieron que dejar todo atrás. Entonces, la guerra se vio inmersa en un proceso de una subversión mental terrible, porque hasta los curas, los presbíteros, los laicos predicaban sobre la palabra de Dios, pero no era tanto una prédica espiritual eclesiástica cristiana, sino una subversión mental a la preparación de lo que era la guerra y las actividades que tenía que estar o tener la población lista para un combate. Analicemos el siguiente segmento. Sentimiento, pues es decir que solo ganas de llorar, me da donde me acuerdo. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En el nombre del Señor. Cristo dijo que quien llora su consuelo encontrará. Aunque ninguna iglesia ha sobrevivido las bombas, las congregaciones protestantes y católicas sobreviven y crecen. Raúl es un predicador laico en una de las diversas comunidades cristianas de base. Da la comunión, bautiza, celebra casamientos y funerales, muchos funerales. Un hachonazo Cristo en este evangelio y nos dice: permanezcan vigilantes, que aquí nosotros cada uno es soldado. Y como para estar dispuesto al combate tiene que tener las armas en la mano, no irlas a buscar hasta en el momento del combate. Compañeros, miren, ya hace tiempo las organizaciones revolucionarias dicen a todos, tendríamos las maletas preparadas ya para agarrar camino de aquí. No andar hasta en ese momento que nos digan, viene una guinda, y hasta en ese momento ve que el plato, ve que la piedra de moler, ve que el molino, ve que el pantalón o los zapatos de esta cosa. Porque lo que Cristo quiere decir, manténganse vigilantes. La Biblia en la nueva versión moderna o mejorada dice, por eso en Marcos 13, específicamente a ti que te gusta ver las cosas con el libro de sabiduría en la mano, con la Biblia, dice, por eso estén alertas y vigilen,
porque ustedes no saben cuándo llegará ese tiempo. Entonces, eso lo dice en la versión de la Biblia nueva, la nueva versión. Pero cuando el Señor se refiere a que nos mantengamos alertas y vigilantes, es porque no sabemos el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá por su pueblo. Entonces, hay una, dice la Biblia, que es maldito el hombre que cambia la palabra de Dios. Dios lo maldice. Entonces, no quisiera yo decir una palabra que no sea escrita en la Biblia, ¿verdad? Pero si bien es cierto, el libro de Marcos habla que estemos vigilantes porque no sabemos el día y la hora en que Cristo vendrá por su pueblo. Entonces, también en la versión de Reina Valera habla que estas son las señales antes del fin, ¿verdad? Y dijo, mirad que nadie los engañe, lo dijo en el 5, vea, porque vendrán muchos en mi nombre, como laico, diciendo y predicando, y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerra y rumores de guerra, que no se turbe vuestro corazón, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Y se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrán terremotos y muchos lugares habrá hambre, alborotos y principios de dolores. Mirad por vosotros mismos, porque dice que las sinagogas se llenarán de personas que predican la palabra, pero que van a engañar a las personas. Y esto lo podemos ver ahí, ¿verdad? Dios no dijo manténganse vigilantes, agarren su fusil y vayan a matar a su prójimo. Dios dijo ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ese tipo de enseñanza era la que recibían los combatientes en el lugar de la montaña, engañadores, gente que presume conocer al Señor, pero que con sus hechos lo negaban. Una columna de guerrilleros veteranos había llegado de San Vicente, que es otra provincia, para colaborar en la próxima ofensiva. Venían con aire de confianza, adquirida en los combates con el ejército. Solo los comandantes guerrilleros conocían el objetivo del ataque. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¡giri! Una columna practicaba asaltos en el maizal. Se distribuyeron las municiones y se les dijo a los guerrilleros que tenían que aprovechar esas balas, porque eran lo único que se interponía entre el enemigo y sus familias en Guazapa. La ofensiva comenzó antes del amanecer. A media mañana subí con los refuerzos, con un fusil de 57 milímetros sin retroceso del ejército de los Estados Unidos. Ustedes que estamos en esta cuestión, ¿me escucha el cambio? The objective is Sushitoto or the control of the road? Control the road. Control the road. From here, Sushitoto
to that hill position en la campana. Es zona liberada del FMLN. If they control Cedro La Campana, they control the road. Sí. Le habían quitado ustedes al enemigo algunos garrotes. La carretera entre Suchitoto y San Salvador estaba bajo ataque guerrillero en un frente de 13 kilómetros. Íbamos a subir para ayudar a un grupo que estaba atacando un puesto de la Guardia Nacional. Cover. This is good cover. ¿Quién está ahí por este lado? No aguanta que lo llevo. Ok, te decía de que si lo podía dar Ey, ahí hay control nuestro. Ahí está la línea de fuego, sí. Hijo de la gran madre. Sí, son nuestros compañeros los que avanzan y el enemigo es el que está retrocediendo. Y eso es lo que sucede en este momento. El enemigo retrocede a pesar de ser una fuerza. A los soldados enemigos muertos se les quitaron los fusiles, las botas y los uniformes. Uno de los soldados todavía estaba vivo, pero sangraba mucho. Arturo le hizo un torniquete en la pierna y le dijo que los guerrilleros no matan a los prisioneros. ¡Esta metralladora no debe quedar! ¡Compa! ¡Hola! El ataque fue un éxito. No cayó ningún guerrillero, muy pocos resultaron heridos y se capturaron muchos fusiles. Este hombre va a morir, vos. No, hombre, no me muero. Aliviado, Arturo se paseaba con el casco de un guardia capturado. Ven aquí. ¡Oh, compañeros! ¡De nuevo levanten los fusiles! ¡Viva los padres de P! ¡Viva! ¡Viva el FMLN! ¡Viva! ¡Viva la campaña Héroes Revolucionarios de enero! ¡Hasta la victoria final! ¡Otro fusil requisado! Se capturaron 14 M16 y suficientes municiones, botas y uniformes para equipar a los nuevos reclutas. Regresaron al campamento de base con el botín y después de medianoche regresarían para continuar la ofensiva. El elemento sorpresa fue uno de las armas más poderosas que tuvo la guerrilla, porque nosotros mirábamos gente de civil
y por eso es que algunos guardias pues trabajaban de civil también, pero las emboscadas, en este caso una emboscada de 13 kilómetros que sufrieron los guardias, terminó con la vida de 16 o 17 guardias del puesto de Suchitoto, y todas esas armas se perdieron. Cuando ellos se refieren a que regresaron a atacar, es que comenzó la ofensiva nacional hasta el tope de la guerrilla. Pero este momento fue un momento bastante duro para la guardia, porque fueron despojados de sus uniformes, de sus botas, de todo. Y aún a los prisioneros que se llevaron, los siguieron desplumando, quitándoles todas sus prendas. Aquí podemos continuar viendo la narrativa. Los guerrilleros regresaron a Palo Grande con 12 soldados del ejército que habían capturado en el combate durante la noche. La mayoría de los prisioneros eran conscriptos provenientes de pueblos rurales cercanos. Parecían estar sorprendidos por la vida comunitaria y la organización que veían aquí. Le pregunté a un soldado por qué se había rendido. Dijo que había escuchado que los guerrilleros no matan a los prisioneros. Entonces, ¿por qué morir cuando se puede vivir? Uno de los guerrilleros necesitaba botas nuevas y encontró un prisionero con el pie de la misma medida. De inmediato hicieron un intercambio. El prisionero recibió un par de botas gastadas y Carlos un nuevo par de botas del ejército de los Estados Unidos. Todas las mañanas se reunía a los prisioneros para las clases de instrucción política con Verónica. En primer lugar, yo quisiera saber qué es el conocimiento que ustedes tienen del FMLN. Estas son las 5 organizaciones que componen el FMLN, pues dentro de las cuales está el PRTC, la que se hizo prisionera a ustedes. Sí, pero imagínate que les han de haber dicho, bueno, que los subversivos están dirigidos pues por los cubanos, soviéticos. No, y ustedes pueden ver pues que los mismos compañeros jefes, instructores, en fin, son compañeros de aquí, pues campesinos. El FMLN lucha por la toma. Se los alentaba a que desertaran y a los que no lo hacían se los entregaba a la Cruz Roja. Donde haya justicia, paz y libertad. Es decir, nosotros no deseamos la guerra. Después de la ofensiva de Suchitoto, el hospital estaba lleno. Un inspector de policía del gobierno, herido en el combate, murió a pesar de los esfuerzos para salvarlo. Me dijo la Mari que me sale que no lo van a revisar. Ahorita pues realmente pues de hecho ya con Freddy, el niño que había sufrido quemaduras de fósforo, se sentía mejor. Su madre y su familia habían venido a visitarlo y a traerle regalos. De repente se intensificaron los ataques aéreos y de artillería. El ejército movilizó rápidamente 12 batallones de 6,000 soldados hacia Guazapa, desde 3 direcciones. Los guerrilleros estaban sorprendidos por la velocidad y la fuerza del ejército. Dijeron que parecía que el ejército finalmente estaba aprendiendo las nuevas tácticas de los asesores estadounidenses. Ya para este tiempo el ejército ya existía el batallón de reacción inmediata Atlacat, entrenado por asesores norteamericanos, y el batallón Ramón Belloso. Ambos tenían una capacidad diferente de combate, una estrategia distinta, unas maniobras tácticas y una estratagema totalmente diferente que sorprendió a la guerrilla y en muchos le ocasionó muchas bajas. Pero la guerra es así,
la cual pues nos originó también bajas a la Fuerza Armada. Luego vino la otra etapa, que fue la minación de Guazapa, donde grupos especializados empezaron a preparar, porque ya el nivel de fuego y de la potencia de la estrategia de combate de la Fuerza Armada era superior. Entonces pasaron a la siguiente etapa, que era ya crear trampas y minas como las que se utilizaron en Vietnam, y eso bajó la intensidad con la que los batallones entraban en Guazapa. Ya éramos, porque yo tuve varios amputados en esa zona, más sigilosos a la hora de entrar en combate. Los guerrilleros se defendieron con bravura. Se produjeron más bajas en ambos bandos. Se ordenó a los civiles que se reunieran y se escondieran hasta que oscureciera. Iba a haber otra guinda, que en El Salvador significa un éxodo total para escapar del ejército. A medianoche cruzarían silenciosamente las líneas enemigas. El ejército encontraría solo casas abandonadas en Guazapa. La columna de caminantes se extendía varios kilómetros. A ver cuánto faltará allá. No me cuánto falta. Los desplazamientos de la Fuerza Armada siempre fueron de día. Siempre en la noche buscábamos lugares para descansar. Nunca nuestros desplazamientos, a excepción de los grupos Hacha, los grupos Prales, Recondos, hacían sus desplazamientos y sus golpes de mano de noche. Pero la Fuerza Armada, en general los batallones, su desplazamiento siempre era de día y por las noches descansaban. Situación que ocupaban los guerrilleros para moverse de un punto A al punto B o para hacer las famosas guindas. Las famosas guindas, si bien es cierto, estaban coordinadas con cierto sector de orejas en la población que decían, ahí está el ejército, no, y por aquí nos vamos a ir, pero estas guindas eran los campamentos guerrilleros que existían en las zonas de combate, que salían de un sector hacia otro. Uno que otro civil que estaba involucrado, pero la mayoría eran las nanas, los combatientes, la logística, las radios, la publicidad, todo lo que tenía que ver. Era como un cuartel móvil que se movía de un punto a otro punto mientras pasaba el operativo de las unidades élites de los batallones de reacción inmediata. Uno de los pueblos que tuvo bastante incidencia fue San Antonio de los Ranchos, donde muchos se fueron a esconder, pero también al otro lado del Zumpul, donde estaba Honduras, hay campamentos que hasta el día de hoy hay gente que se quedó a vivir en esa zona y que son salvadoreños que salieron huyendo por la guerra, pero que su relación era combativa con relación a las unidades revolucionarias del FMLN. Por fin un respiro.
Por primera vez desde que llegué a Guazapa, no había bombardeos ni tiroteos en las colinas de los alrededores. Hasta los prisioneros estaban disfrutando de este desacostumbrado día de paz. Habían aprendido lo que es sobrevivir un ataque del ejército y la fuerza aérea. 2 días más tarde, el ejército se había lanzado en persecución. Allá, hijo, adelante. 3. Enterado como a 4. El paso que creo que tiene preparada buena comida. 4. La gente de Guazapa caminaba de noche y de día se escondía bajo los árboles, escuchando por radio lo que pasaba en el resto del mundo. I'm John Roberts, the VOA News Defense Department. The Reagan administration today said it would be concerned over any civilian lives lost in El Salvador as a result of Salvadoran Air Force bombing raids in its recent offensive. Monsignor Rivera Adames criticized what he called indiscriminate bombing of civilians by the armed forces. Esta es Radio Monumental, en el domingo solo con memorias. Gracias por llamarnos de Colonia Montserrat. Lograron tomar la delantera al ejército, que generalmente trabaja en horario de bancos, solo de 9 a 5. Fíjate que viene cansado, Ahorita van a proceder a comerse la ración C. En un momento dado, casi 2.000 personas quedaron atrapadas entre el ejército que avanzaba y el lago Suchitlán, con solo 8 botes pequeños. Los guerrilleros solo podían demorar el avance del enemigo, pero el ejército interrumpió la persecución al oscurecer. Toda la noche, los botes transportaron lentamente a la gente hasta la otra orilla. En el pueblo de San Antonio Los Ranchos, esperaron pacientemente hasta que el comandante guerrillero les dijo que podían regresar a Guazapa. Pero no todos habían escapado. Aquí, cerca del pueblo de Tenango, 48 personas de Guazapa, hombres, mujeres y niños, habían sido capturados y muertos por los soldados de la Brigada Atlacatl de reacción inmediata. Fueron enterrados aquí, en tumbas de poca profundidad, muy cerca de Guazapa. Una masacre de escasa importancia en un país donde, según la Iglesia Católica, a principios de 1984, habían muerto 45.000 civiles, el 1% de la población. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.